Daniela, si les parece empezamos, así no se nos hace muy tarde después. Bueno, yo voy a decir unas palabras de bienvenida, después vamos a compartir ahí con Lea, con Florencia, con todo el grupo del GEALA. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse en un día de paro a una actividad virtual, ¿no? Demostrando ahí una vez más nuestro compromiso por seguir construyendo saberes y suscitando debates e intercambios, incluso cuando estamos viendo que el sistema científico y universitario argentino se está derrumbando eh, sin mucha perspectiva, ¿verdad? Quiero empezar agradeciéndole a Daniela por la oportunidad de conversar sobre su trabajo, incluso en estas condiciones tan cambiantes, ¿no? Porque ella viajó especialmente a Buenos Aires para participar de esta actividad, que en principio iba a ser presencial y de otras que tenía agendadas. Pero bueno, estoy segura de que incluso virtualmente vamos a tener una conversación enriquecedora sobre su trabajo. Em, Daniela, ella es postdoctoranda en el programa de posgraduación en antropología de la Universidad Federal Fluminense, como acaba de comentar. Es investigadora del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos y también del Núcleo Fluminense, perdón, de Estudios e Investigaciones. Bueno, Dani está en Buenos Aires como parte de esta misión que ella comentaba, el programa CAP Sprint, que es una red internacional de pesquisa sobre, perdonen, que estoy atragantada. Es una red internacional sobre administración de conflictos en espacios públicos plurales, desigualdades, justicias y ciudadanías en perspectivas comparadas, del cual tengo la alegría de participar y hace poco de haber estado también ahí en la UFI, en Niterói, en un intercambio muy interesante que tuvimos con muchos colegas, como ella ya comentó. Daniela es de formación antropóloga y ha trabajado extensamente tanto en su investigación de maestría como en su investigación doctoral, que vamos a conocer un poco hoy, sobre este terreno de las luchas por el reconocimiento, el acceso a derechos y los procesos de producción de la movilización a ras del suelo. Ella tiene una vocación muy interesante, compartida ahí por los colegas de todo el grupo coordinado por Candelima, de trabajar desde esta perspectiva de la antropología implicada, ¿no? La investigación implicada, como habrán leído quienes pudieron acercarse a su trabajo, y ha dedicado sus estudios a esta experiencia que ella nos va a contar de empretecimiento, ¿verdad? De una comunidad que debió solicitar su reconocimiento o la construcción de su identidad en tanto comunidad quilombola para poder permanecer en el territorio que ocupaban desde principios del siglo XX. La charla de hoy, como dijo Florencia, nos entusiasma porque es una actividad coorganizada por dos grupos de investigación, dos grupos de trabajo, dos grandes grupos de trabajo que se alojan en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por un lado, el GESPA, que es el Grupo de Estudios de Historia Social y Política Argentina del siglo XX, que coordinamos con Omar Hacha, que está por ahí presente. También está Hernán Camarero, que se disculpa por no poder participar, tenía otra actividad. Y ese grupo reúne a dos proyectos de investigación, uno enfocado en las prácticas de clasificación y las prácticas de identificación, sobre todo entre los peronistas durante el siglo XX, y el otro equipo, coordinado por Hernán Camarero, está más dedicado a la historia del movimiento obrero y las izquierdas en la Argentina. Y por otro lado, el segundo grupo que está organizando esta actividad es el GEALA, que es el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, un grupo que cuando Daniela anunció que iba a venir para acá, yo dije, inmediatamente vino a mi cabeza, dije, ¿quién puede resonar mejor con esta propuesta? Diría, no solo en el Instituto Ravignani, sino en todo el país, ¿no? Un grupo por demás activo con una línea académica de primera
de primera línea, muy comprometido con las luchas justamente por el reconocimiento de las diferencias, los procesos de alterización y los procesos de producción de alteridad y los conflictos que estas derivas implican tanto hoy como en el pasado, ¿no? Así que bueno, también agradecerles a todo el grupo del GEALA por el entusiasmo por coordinar esta actividad en conjunto y también pasarle la palabra a Lea para que presente un poco el grupo, cuente con más detalle y después le damos la palabra a Daniela para su exposición. Hola Mariana, bueno, muchas gracias. Gracias Daniela entonces por estar acá y seguir adelante pese a todo lo que está pasando, ponerle garra y hacer esta presentación y sobre todo a Mariana por invitarnos. Pues tal cual lo que dijo ella, enseguida que se enteró, me dice, me acabo de enterar que viene Daniela, la conocí hace poco tiempo en Brasil y me parece que sería re interesante que organicemos una charla en conjunto. Es la primera actividad que hacemos en conjunto los dos grupos, así que bueno, mil gracias Mariana por abrir este espacio de diálogo. El GEALA, Daniela, no sé si pudiste chusmear algo en las redes, es el grupo de estudios afro-latinoamericanos. Fundamos en el año 2010, así que ya hace varios años que venimos trabajando. Y la idea, como el mismo nombre del grupo lo indica, es ser como un espacio, generar un espacio de encuentro y discusión sobre estos temas que ahora ya no tanto, pero en principio desde Buenos Aires parecía una locura, ¿no? Hablar de estudios afro-latinoamericanos. Ahora ya, bueno, la situación fue cambiando y no suena tan raro, pero en principio éramos como una rareza, lo cual nos permitía también movernos con un poco más de libertad, tal vez, porque hacíamos cosas que nadie entendía muy bien qué eran ni por qué las estábamos haciendo. Eh, Como decía Mariana, tratamos de mantenernos como activos y la actividad que más importancia tiene para nuestro grupo son las jornadas del GIALA, de jornadas de estudios afro-latinoamericanos, las hacemos cada 2 años. El año que viene vamos a hacer ya las octavas, así que estás formalmente invitada a participar. Eh, Así que bueno, estamos empezando la preparación de esas jornadas que suelen ser hermosas. Viene mucha gente de todos los lugares de Latinoamérica. Ahora con la situación económica no sé cómo seguirá. Y bueno, y el grupo está coordinado por Florencia Guzmán, yo la tengo arriba a la izquierda, no sé cómo estará en la pantalla de ustedes. No sé, Flor, si querés decir algo. No, sumarme a la bienvenida que le damos, que ya lo dijo Mariana, a ver si vos Lea, que realmente nos gusta mucho estas intervenciones que hacen académicos que se encuentran en otros países y que vienen a la Argentina y que nos comentan que están haciendo acá alguna actividad, entonces nos viene muy bien a nosotros para poder presentarlos, compartir actividades, escucharlos, saber de qué se trata sus investigaciones. Entonces, este diálogo que se está generando con todos estos movimientos de la gente que está rotando, la verdad que es muy enriquecedor y a nosotros en el GIALA, bienvenidos a todos, así que realmente, Daniela, muy bienvenida y nos gusta mucho porque sobre todo en los últimos años se está generando un diálogo más con Brasil, que eran como historiografías muy separadas, eran como que no había diálogo a pesar de la cercanía, entonces, nos parece muy interesante contribuir a ese diálogo. Así que bienvenida y te escuchamos. Bueno, yo soy la que les agradezco muchísimo el espacio para que me invitaron y a Mariana principalmente por haber hecho este vínculo y esta presentación tan bonita. Y bueno, tanto al GESPI, no, espérenme, GESPA, como al GEANA. Eh, se me va a veces terrible los nombres, discúlpenme, por haber organizado este evento tan lindo y por también disponerse en la resistencia de la ciencia, en la resistencia de las ciencias humanas, de estar aquí hoy para escucharme. Entonces estoy profundísimamente agradecida por la oportunidad que me dan de venir a compartir con ustedes la investigación que llevo hace tanto tiempo elaborando. Bueno, entonces, bueno,
muchas gracias. Hoy les traigo el nombre de la ponencia, el nombre de la conferencia que les traigo. Es una afirmación que pretendo ir desarrollando a lo largo del tiempo y espero que al final podamos tenerla un poco más evidenciada y que podamos tener hacerla más palpable. Se llama Un quilombo es una solución. Entonces, traigo el juego de palabras principalmente por la utilización cotidiana del español argentino de la palabra quilombo como problema. Entonces, busco a partir de eso, tal vez como un problema, como una pregunta, como un argumento, una afirmación, traer y presentarles un poco de mi investigación, que es una investigación, claro, la más reciente sería la investigación del doctorado, que fue entre los años 2017 y 2022, pero también recordando un poco que mi trayectoria en este asunto viene desde 2010 en la licenciatura, con 3 años de investigación, y después de 2014 a 2016 en la misma comunidad, que es el caso que les voy a presentar hoy, que es la comunidad del Quilombo do Grotão. Entonces, les traigo una trayectoria que viene, claro, tiene toda la trayectoria del doctorado y desemboca en la tesis de doctorado que va a ser publicada en estos días. El mes que viene ya debe salir el libro físico, pero si ustedes tienen más interés, pueden entrar en contacto conmigo y compartimos las diferentes referencias. Entonces les traigo más como esta última etapa de la investigación, pero recordando que tiene todo este proceso de construcción y de análisis que es un poco más largo que la trayectoria del doctorado. Entonces, hoy les vengo a hablar de una comunidad que queda en la ciudad de Niterói, que está localizada en el estado de Río de Janeiro y es una ciudad que queda en la región metropolitana de Río de Janeiro. Yo voy a tratar como si ustedes no conocieran nada de Brasil, entonces a quien lo conoce, por favor me disculpen, y quien no lo conoce, espero poder ayudarlos a situarse un poco mejor. Pero lo voy a hacer también a título de mostrar los procesos de desnaturalización y naturalización que yo misma tuve que pasar, que como antropóloga son procesos muy importantes teóricamente. Entonces, la ciudad de Niterói es una ciudad que es vecina de la ciudad de Río de Janeiro y está conectada a través de la bahía de Guanabara. La bahía de Guanabara y la ciudad de Río de Janeiro tienen más o menos 13 kilómetros de distancia entre la ciudad de Niterói y la ciudad de Río de Janeiro y son conectadas por un puente que es el puente Río Niterói. Esta comunidad está localizada no necesariamente en la región central de la ciudad, que está de cara a Río de Janeiro, sino que está localizada más en la región oceánica. Eso quiere decir que en vez de estar frente a Río de Janeiro, está frente al Océano Atlántico. Entonces es una región de la ciudad que no necesariamente es central. Por ese motivo, es una región que tiene características muy particulares, que es un poco más profunda y profunda, digo, es llevada hacia el interior y llevada hacia el campo. Entonces, la comunidad está localizada en este lugar. Actualmente es el Parque Estadual de la Sierra de la Tiririca, lo que quiere decir que es un parque natural y legislativamente en Brasil una unidad de conservación de protección integral. Yo voy a llegar hasta allá, pero quiero hacerlos pasear un poco también por toda la historia de la comunidad y para hablar un poco sobre cómo se construye la idea de quilombo en Brasil, que es básicamente eso lo que yo intento hacer en mi trabajo de doctorado. Tenemos primero la comunidad y la región geográfica. Ahora, voy a hacer una definición rápida y bien superficial sobre lo que es un quilombo para poder ir utilizando la palabra y que podamos tener una referencia evidente a lo que es y no llevarlo a la parte del problema, haciendo ese esfuerzo semántico. Una comunidad de quilombo en Brasil actualmente la podemos definir como una comunidad que tiene una memoria vinculada al proceso de esclavitud, a la violencia, al apagamiento y de la población negra en Brasil, principalmente después de la esclavitud.
ese va a ser la definición más amplia que vamos a trabajar, pero a lo largo de la ponencia voy a intentar explicarla con más nuances. Entonces les traigo esas dos definiciones principales para que podamos comenzar a conversar. Cuando digo que un quilombo es una solución, estoy hablando propiamente de la trayectoria política de la comunidad del quilombo de Grotão, porque a partir de la Constitución brasileña de 1988, en el artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, el artículo 68 de la DCT, lo voy a decir así de aquí en adelante, son reconocidas las comunidades de quilombo a partir de el Estado otorgándoles el territorio que estén ocupando. Ese es el texto constitucional que tenemos a partir de 1988, que argumento yo en la tesis de doctorado, que vendrá como libro. Voy a hacerles varias referencias porque, bueno, es ese trabajo el que estoy presentando, les hago la propaganda, pero no se sientan coagidos. Y siento mucho si estoy siendo repetitiva. Bueno, este libro se llama Identidad en Devenir, en Devir, Circulación de Normatividades y Empretecimiento en la Comunidad del Quilombo de Grotão. Y básicamente lo que digo, lo que traigo es que esta inclusión del artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias es un acto de incorporación legislativa de la multiculturalidad al Estado brasileño. Entonces, lo hablamos como multiculturalidad, entendiendo entonces, y ahí vamos desdoblando, que una comunidad de quilombo es un grupo étnico. Y es un grupo étnico que define su identidad no necesariamente a partir de una lengua diferente o necesariamente a partir de una cultura extraña o exótica, sino que se construye principalmente con la relación a la memoria de la esclavitud y a la forma en que esta memoria va afectando un modo de vida contemporáneo y una forma de ocupación del territorio, en el caso específico del Quilombo de Grotão. Porque después también argumento que esta idea de quilombo va a extrapolar la idea que es apenas territorial. El dispositivo jurídico es exclusivamente territorial, pero la idea de comunidad de quilombo o remanescente de quilombo está mucho más allá que dentro de los límites de la ocupación territorial. Entonces tengo esta referencia. A partir de eso, busco hacer una doble construcción de esta cuestión del quilombo. Por un lado está la construcción legislativa que llega al artículo 68 y por otro está la construcción que la comunidad del Grotão hace sobre sí misma para reivindicar su identidad quilombola que van a conseguir tener certificada en el año de 2015. Entonces tenemos dos procesos que son paralelos. Y voy a intentar hablar un poco de ambos, irlos costurando un poquito entre ellos. Si queda alguna duda, por favor, no duden en preguntar. Bueno, les hablo primero un poco de la construcción del dispositivo para después traer un poco la historia de la comunidad. El dispositivo jurídico de las comunidades quilombolas fue un intento entre el movimiento negro de tener el reconocimiento de estas comunidades que fueron creadas después de la abolición de la esclavitud y que resisten hasta el final del siglo XX, y en un primer momento el movimiento negro y aquellos que participaban de la Asamblea Constituyente intentaron emplacar el nombre de las comunidades negras. En otros textos constitucionales, como el texto de la Constitución colombiana, se utiliza el término comunidad negra. También en un artículo del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, que es un dato muy interesante para entender de todas formas que aunque estas comunidades están siendo incluidas, ellas no hacen parte necesariamente del texto base, del texto central, del texto corazón de las constituciones políticas, lo que también va a reflejar un poco este movimiento, un poco no, mucho, el movimiento de apagamiento que sufren estas personas en relación a su reconocimiento de ciudadanía.
Pero cuando en Brasil intentan hacer esta integración, se ven confrontados con una parcela poblacional y con una parte de la representación política que es muy apegada a las tradiciones y a la conformación del territorio, y que sería lo que, bueno, lo que vemos actualmente como una derecha, la verdad, en Brasil, lamentablemente, y me imagino que en Argentina esté pasando cosas parecidas. En este momento eso es la centro derecha, es la llamada centro derecha, lamentablemente, que no está más tan colocada a la derecha porque tenemos movimientos peores. Entonces, debido a este confronto, la palabra comunidad negra no pudo ser reconocida dentro de la Constitución brasileña. Entonces, es ahí que es rescatado un concepto de la historiografía que serían los calleombolas o los quilombolas. Este concepto aparece por la primera vez en la carta del Consejo Ultramarino al rey de Portugal en 1741. En este momento me confundí, no sé si es 40 o 41, pero creo que eso no es relevante en este momento. Perdón. Esta referencia de la palabra jalumbola o quilombola, como va a ser después conformada, hace referencia específicamente a un grupo de 5 o más esclavos que hayan huido de las haciendas y que estén creando comunidades de resistencia, básicamente. Entonces, se rescata este concepto en 1988 para otorgarles a las comunidades negras rurales, principalmente rurales, pero también tenemos casos urbanos, las tierras que estén ocupando. Esto crea un problema constitucional gigante en el que debe haber una delicadeza y una sutilidad en la construcción del concepto, y en ese momento, claro, entran el movimiento negro, pero también entran los antropólogos, en el sentido de resignificar la palabra quilombo. Eso es una perspectiva que es presentada dentro de los estudios de las comunidades de quilombo. Está el libro Quilombos de Eliane Cantarino Dwyer, que es una profesora del programa de posgraduación en antropología de la Universidad Federal Fluminense. Se trae un poco esa perspectiva de esa reconstrucción. Entonces vamos a hablar de una doble resemantización, porque al mismo tiempo que en la década de 90 se propone una resemantización del término quilombo, también estamos hablando de un término que ya fue resemantizado durante la segunda mitad del siglo XX en los movimientos de resistencia negra. Está Díaz Nacimiento como uno de los grandes expositores del quilombismo, y que tiene que ver justamente con este proceso de agruparse para crear esferas de comunidad y cuidado en la que la negritud pueda ser producida y reproducida. Y es justamente este término que va viniendo y va siendo incorporado en la resemantización de la que les estoy hablando en la década de 1990, a partir de la antropología y de la construcción de cómo es que podemos, inclusive, y lo voy a colocar así porque a mí me gusta ser dramática y exagerada, pero quiero que me comprendan que es una performance y una forma de explicar. Después en el texto de la tesis, si quieren accesarlo, van a ver mucho más estas nuances que estoy hablando. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder hacer con que estas comunidades de quilombo, siendo que existe el concepto historiográfico, no caigan en la idea del derecho positivo de que tengan que tener, no sé, y lo hay, y hay casos que son así, pero no nos interesan que solo estos casos sean reconocidos? Las comunidades que tienen reminiscencias arqueológicas de la existencia de una senzala o reminiscencias arqueológicas de este vínculo con la fuga y con la esclavitud. Entonces, es todo un proceso de reconstrucción y de afirmación de que lo que importa en este caso es el vínculo a la memoria y la construcción histórica que los propios actores hacen de sí mismos. Entonces, por ese lado tenemos el proceso de resemantización de la palabra quilombo, y en ese proceso de resemantización de la palabra quilombo
estamos hablando de dos formas de implementación del artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias. Son dos pasos, dos etapas, que parece, cuando digo que son dos etapas, me siento engañando a la gente, porque la primera etapa sería la etapa de certificación de la identidad y la segunda etapa es la etapa de la titulación del territorio. En ese sentido, yo creo que los dejo más o menos con esas informaciones, por favor, guárdenlas. Y ahora vamos a pasar a entender un poco más el caso del Quilombo de Ugrotaun, más específicamente, como un caso paradigmático que trae un poco esta historia de las maneras de reconocerse como comunidad quilombona. La comunidad del Quilombo de Ugrotaun tiene como, y lo utilizo, ¿me entienden?, en relación con base teórica en Max Weber cuando habla de los grupos étnicos. Entonces tiene como mito de origen, porque Max Weber habla sobre los mitos de origen como una forma de construcción de un grupo étnico. Entonces digo, no mito en el sentido de que sea mentira, sino mito en este sentido fundacional. Tiene como mito de origen la llegada de Manuel Bonfim al estado de Río de Janeiro. Manuel Bonfim viene del estado de Sergipe, que está localizado en el nordeste brasileño, en dirección al sur, al sudeste brasileño, en busca de trabajo. Va bajando, esto pasa más o menos, les doy un año de nuevo, un año que puede ser tomado como una media verdad, porque no estoy segura de que sea este el año, pero es 1926. Entonces, la década de 20, Manuel Bonfim va bajando del nordeste brasileño en dirección al sudeste en busca de trabajo y llega a la ciudad de Niterói, a una hacienda que se llama la Hacienda del Engenho do Mato. Engenho do Mato hoy en día le da el nombre al barrio donde está localizada la comunidad del Quilombo de Ugrotaun. La hacienda de Engenho do Mato, en la hacienda de Engenho do Mato, Manuel Bonfim y su esposa María Vicenza encuentran trabajo en esta hacienda, y en la hacienda ellos son productores de alimentos, principalmente de banano, de naranjas, de machiche, de mandioca, y también trabajan con la olaría, que es la construcción de ladrillo. No sé si estoy usando la palabra cierta en español. Me disculparán, yo soy colombiana, pero mi español a veces me da unas engañadas y puedo meterles palabras en cualquier idioma, discúlpenme. Entonces, ellos vienen y comienzan a trabajar en esta hacienda. Esta hacienda es un lugar que está pasando también por un proceso muy interesante, porque los dueños eran una pareja. Y más o menos en la época en la que Manuel Bonfim llega a la hacienda, ellos se separan y parte de la hacienda queda con Irene López Sodré y parte con su esposo, que en este momento se me huyó el nombre, pero quien nos importa es Irene López Sodré, que es quien va a acoger a Manuel Bonfim y va a entregarle un pedazo de tierra, que a lo que le llamamos en este caso de sitios, donde Manuel Bonfim va a poder tener su casa y va a mantener el trabajo. Durante algunos años esta configuración está bien. Hay varios sitios dentro de la hacienda Manuel Bonfim, dentro de la hacienda Engenho do Mato, y estos sitiantes pasan a ser reconocidos como los colonos. ¿Qué pasa? Algunos años después, Irene López Sodré comienza a entrar en bancarrota. Y con la entrada en bancarrota de Irene López Sodré, ella comienza a revender el territorio, a partir con revenderlo no necesariamente a cambio de monedas, sino de la producción que estos colonos hacen dentro de sus propios sitios. Entonces, esta parte del territorio va a ser toda dividida en pequeñas parcelas de tierra en las que van a vivir diferentes personas, entre ellos el sitio Manuel Bonfim, que es el sitio donde hoy está el Quilombo de Ugrotaun. Es una finca, la verdad. El sitio es finca. Bueno, en este momento todo va bien hasta la muerte de Irene López Sodré. Bueno, todo va bien entre aspas, porque en realidad, mientras en el sitio Manuel Bonfim producen bananos, comienzan a ver que la producción no está acompañando necesariamente las necesidades inmediatas de la familia, entonces ellos pasan a producir carbón también. Entonces,
ellos hacen parte de todo de este abastecimiento a la ciudad de Niterói de forma general en los diferentes mercados de la ciudad y comienzan y continúan su producción y su modo de vida de esta forma. Hasta que Irene López Sodré muere y sus descendientes comienzan a intentar revender las tierras que ya fueron vendidas a los sitiantes, a los colonos, y comienzan a tener problemas fundiarios. Entonces comienza la primera etapa de amenaza de la familia de Manuel Bonfim a su manutención en el territorio. Durante muchos años esto va aconteciendo y van habiendo diferentes formas, diferentes intentos de desapropiación, pero ellos se mantienen hasta que más o menos en la década de 60, en la primera mitad de la década de 60, el gobernador de Río de Janeiro, en ese entonces, que es Roberto Silveira, va a proponer la idea de se me fue la palabra, redistribución de tierras, reforma agraria, lo logré, muy simple, de una reforma agraria que acaba siendo interrumpida no solamente por la muerte prematura de Roberto Silveira, sino también por la eclosión de la dictadura militar brasileña. Entonces, en este momento, los colonos que ya estaban siendo amenazados, que estaban sufriendo, las tierras estaban siendo incendiadas, ya se vive un segundo momento de amenaza a la manutención de la familia de Manuel Bonfim en su territorio. Para este entonces ya tenemos a Manuel Bonfim, a su hijo, que también va a ser Manuel da Costa, y ahora vamos a pasar a la tercera amenaza, que es cuando ya está vivo el actual líder de la comunidad, que sería Renato, que es el nieto de Manuel Bonfim. Renatão do Quilombo, conocido como Renatão do Quilombo. Me voy a referir como Renato o como Renatão, solo para dejar claro que estamos hablando de esta persona, que es el nieto de Manuel Bonfim y de Dona Fía, que llegaron, y María Vicencia, conocida como Dona Fía. Doña Fía. Entonces, estamos hablando de la primera amenaza con la muerte de Irene López Sodré, la segunda amenaza durante la reforma agraria, la tercera amenaza. En este momento, claro, les digo, la amenaza de los descendientes de Irene López Sodré se mantuvo muy sutil y muy puntual en diferentes momentos de la historia. En la década de 70 hay una historia que me gusta mucho, de una forma un poco así, me gusta mucho porque me parece muy ilustrativa, quiero decir, en la que durante el matrimonio de una de las hijas de Manuel da Costa, de una de las nietas de Manuel Bonfim, vinieron a intentar expropiar a la familia de su territorio y Manuel da Costa se para enfrente a la entrada con una hacha, una enxada, no sé bien, ya discúlpenme la palabra, y amenaza de muerte al administrador de las tierras que está intentando sacarlos del lugar. Entonces, él dice, entonces a partir de esa historia, las nietas de Manuel Bonfim me cuentan que intentaron sucesivamente comprar las tierras por precios bajos o intentar sacarlos de estas tierras por precios bajos, y ellos simplemente respondían que no tenían ni idea, que no sabían cuánto costaba y que lo único que ellos tenían era la tierra. Entonces eso también demuestra un valor y una relación con este territorio que va mucho más allá que la idea de la producción o de la productividad, y sí de la reproducción de una forma de vida y de una memoria, de una historia que existe dentro de la comunidad. Pasando un poco más, en 1980 comienzan a haber los diferentes rumores y diferentes movimientos en la región hablando de la importancia de la Ceja do Mar, porque es una montaña que está luego de la playa, y comienza a haber la valorización a la naturaleza en torno de la comunidad. Y es en 1990 más o menos que estamos hablando de la tercera amenaza, y entre 80 y 90, que es la especulación inmobiliaria para la creación de grandes resorts por la valorización ecológica de la playa y de la belleza natural, y al mismo tiempo estamos hablando de una amenaza que es compleja. Estamos hablando de la amenaza de la llegada del Parque Estadual de la Serra de la Chiririca,
que es una unidad de conservación de la protección integral. ¿Qué pasa? Más o menos, como les digo, ¿no? 80 y 90 comienzan a haber estas valorizaciones, y en uno de los sitios, en una de las fincas que queda al lado del sitio Manuel Bonfim, vienen un grupo de investigadores y comienzan a percibir la importancia de la mata atlántica en ese lugar, y comienzan a articular con diferentes políticos la posibilidad de creación de un parque natural. En ese momento, la comunidad del Quilombo de Grotão y muchos sitiantes en el entorno fueron favorables a la creación del parque, porque justamente era lo que impedía que los grandes emprendimientos inmobiliarios vinieran y los sacara del territorio donde ellos estaban. Pero después de 1990, duró más o menos 10 años el proceso de construcción del mapa del Parque Estadual de la Cerrada Tiririca, y en esos 10 años fue construyéndose otra amenaza, que es la llegada del medio ambiente como un sujeto de derechos que está encima de los derechos de la comunidad del Quilombo y de los otros sitiantes. Entonces tenemos más un problema de permanencia en el territorio, porque existen dos formas de reconocer una unidad de conservación según el sistema de unidades de conservación. Creo que es una ley de inicios de la década de 2000, me van a disculpar si no les digo las fechas exactas, que tiene dos opciones. Una opción es la creación de las reservas extractivistas y la otra opción es la de las unidades de protección integral. Y ahí volvemos un poco a un mapa del territorio, en el que de un lado tenemos las comunidades pesqueras y de un lado tenemos la comunidad del Quilombo de Grotão, y en medio tenemos una montaña. Ellos viven en relación de matrimonio, vecindad, amistad, parentesco. Son dos comunidades que están muy juntas y muy unidas. Y en ese movimiento, la comunidad pesquera optó por mantenerse como una reserva extractivista, lo que les permite mantenerse en el territorio mediante un conjunto de acuerdos formados con el Estado brasileño de ocupación del territorio. En ese mismo momento, los sitiantes de la Ceja da Tiririca, que sería más al lado de la comunidad del Grotão y en el lugar donde quedaba la hacienda del Engenho do Mato, optan por no pertenecer, porque para ellos es un insulto tener que estar, un insulto moral, como lo diría Luis Roberto Cardoso de Oliveira, que es un teórico sobre la ciudadanía, tener que mantenerse bajo cualquier tipo de prestación constante de cuentas o de submisión a un acuerdo determinado. Entonces optan por mantenerse, por no conformar una reserva extractivista. Y es en este momento en el que el Parque Estadual de la Cerrada Tiririca viene como una unidad de protección integral, lo que dice que legalmente la naturaleza y la preservación de la naturaleza implica que no hayan seres humanos que hagan parte del ciclo de conservación de la naturaleza. Entonces eso conforma la última y la más reciente de las amenazas de la comunidad del Quilombo de Grotão, que es precisamente en la sobreposición de dos formas legales diferentes de existencia. Entonces, es justamente a partir de ese momento y a partir de esa amenaza que la comunidad comienza a movilizar la identidad quilombola como una forma de conformación del territorio. Vean bien, no es que hasta ese momento ellos no se concibieran negros o no vieran ninguna relación con la esclavitud o nada parecido, sino que es apenas en este momento que ellos pasan a integrarse y a entenderse y a construirse como una comunidad quilombola. Y eso pasa más o menos en el año 2000, bueno, un poco después de 2010, porque hasta entonces ellos estaban intentando negociar con el Parque Estadual de la Cerrada Tiririca para poder mantenerse, tanto por el hecho de que hay otras personas involucradas, otros sitios que no necesariamente son quilombolas, sino que tienen otra relación histórica con el territorio, como también por una opción de negociación. Entonces, cuando yo llego a la comunidad en 2014, 2015 en realidad, ellos están pasando por la primera etapa de reconocimiento, que sería el proceso de certificación de la comunidad
a través de de la Fundación Cultural Palmares. Cuando yo les traigo la idea de que un quilombo es una solución, estoy diciendo también que el dispositivo jurídico creado y estas formas de incorporación de la multiculturalidad del Estado brasileño tienen un vínculo íntimo con la idea de resolver un problema, y un problema que es pautado por la propia violencia y la invisibilidad de estos grupos frente al Estado y de la casi que la supresión de la ciudadanía de estos grupos. Entonces, ahí comienza la primera pauta de un quilombo es una solución. No sé cómo estoy de tiempo, si alguien me puede contar 10 minutos. Tengo 10 minutos para terminar. Ok. Entonces voy a intentar correr un poquito. Pero solo para llegar un poco a cómo estamos hoy, esencialmente quería mostrarles un poco esta sobreposición de estas dos historias de la cuestión quilombola. Pero bueno, les avanzo. En 2015, junto a un equipo de investigadores, una parte de la Universidad Federal de Río de Janeiro, del curso de terapia ocupacional, geógrafos, había gente de la psicología también, y algunos investigadores de derecho, y yo, estuvimos auxiliando a la comunidad para su proceso de certificación. ¿Qué es el proceso de certificación? A partir del año 2002, un decreto que incorpora la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ratifica que la identificación es dada a partir de la autoidentificación. La forma de conceder una identidad es a partir de la autoidentificación. Entonces ahí, eso es un poco lo que trabajo en la tesis de maestría. Comienzo a pensar en tres formas de identidad. Entonces tenemos la identidad afirmada, tenemos la identidad atribuida y tenemos la identidad autorizada y adaptada. La comunidad del quilombo, ella va a partir de su propio trayecto de luchas, va haciendo su construcción como comunidad de quilombo. Y el trayecto de luchas de la comunidad del Grotão viene con una, vamos a decir así, con un sazón diferente. Porque cuando comienza la creación del parque, al comienzo de los años de 2010, un poco antes tal vez, ellos comienzan a tener la necesidad de levantar dinero para poder participar del Consejo Consultivo del Parque Estadual de la Sierra de la Tiririca, y a partir de eso ellos comienzan a comercializar la feijoada, que es una comida brasileña compuesta por frijoles negros, con diferentes partes del cerdo, col, arroz, mandioca, chicharrón, naranja. Creo que son esos los principales componentes. Puedo estar un poco, puede faltar alguno. Y a promover ruedas de samba como fiesta. Y a partir de eso, ellos comienzan a cobrar las entradas, a comercializar la feijoada, a vender la cerveza, el agua, crear este pequeño comercio, a partir del cual reciben a la gente dentro de la comunidad y al mismo tiempo levantan recursos para su manutención en el lugar donde viven. Este va a ser el sazón que ellos van a utilizar en un primer momento en su proceso de autoidentificación en las relaciones con el samba, no necesariamente apenas con el género musical como una expresión afro-brasileña, sino también con las formas y los vínculos y las diferentes relaciones que son movilizadas a partir de la samba, con otros militantes y con otras personas que están involucradas y que están profundamente engalladas en la negritud y en la cultura negra brasileña. Entonces ellos comienzan a tener esta relación y esto hace parte de la construcción y de la afirmación identitaria de la comunidad. Al mismo tiempo, el proceso de certificación, que supuestamente sería apenas con el acto de que ellos digan, yo me entiendo como quilombola, si lo leemos más, vamos a decir, si interpretamos más libremente la Convención 169,
que es incorporada en Brasil a partir del decreto 4887 de 2002. Podríamos decir que es de eso que consiste el proceso de certificación. Pero no, como nada puede ser simple y como nada puede ser como reconocer a la gente, no es tan divertido así, tan leve así. El Estado brasileño crea una trayectoria a partir de la cual se tienen que pasar por diferentes pruebas, diferentes etapas para construir este reconocimiento. Entonces, en 2015, este grupo de investigadores, en el cual me incluyo, comenzamos a pasar por estas diferentes pruebas y etapas que el Estado brasileño coloca a partir de la Fundación Palmares. Entonces tuvimos que hacer una construcción de la historia de la comunidad, pero la historia de la comunidad no puede tener más de una página y media. Tenemos que hacer todo un portafolio de las actividades que demuestran el vínculo con la cultura negra en la comunidad del Grotão. Bueno, comenzamos a hacer todos estos pasos exigidos por el Estado brasileño, levantamiento de bibliografías, de Perdón, historias. Daniela, voy a interrumpir, porque ahí dijiste algo que me hizo ting. Eh, ¿Cómo es esto de el vínculo con la cultura negra? Entonces, ahí ya tenemos una predefinición de lo que es cultura negra, que ellos tienen que bailar samba, comer feijoada, no sé, o es la memoria de la esclavitud. O sea, Me encanta la pregunta, Lea, porque justamente es la manera en la que ellos presentan su afirmación identitaria. No es que haya una predeterminación de este vínculo, sino que se exige que haya una manera tanto de probar como de construir y de hablar de este vínculo que ellos mismos construyen. Entonces es una cosa que es libre, pero no es muy libre. No puede ser de un día para el otro, sino que tienen que demostrar que están hace tiempo en esta construcción, aunque nosotros podamos argumentar que tiene que ver a partir de esta historia que tenemos que escribir en una página. Es que es una cosa demasiado loca, me parece a mí. Todavía yo lo vivo, participé de esto y todavía se me hace un absurdo. Pero justamente no es que haya una predeterminación de que ellos tengan un checklist que diga tiene que haber esto, tiene que haber esto, tiene que haber aquello, sino que si en la historia yo digo, en las actividades en las que existe la resistencia de la cultura negra, en el Quilombo de Grotão está el samba, tengo que tener un portafolio que pruebe que esto que estamos argumentando es verdadero, ¿sí? Que es un poco la cosa de la doble comprobación documental en Brasil, es genial, me parece, es que es demasiado. Yo digo genial y yo me río y tal porque es mi humor, bueno, pero no es que sea bueno ni que sea divertido. Lo digo porque es un poco de indignación la que esconde mi risa, en la que tú tienes que mostrar 500 identidades para decir que tú eres tú. Digamos, si yo salgo, una cosa más reciente, salí de Brasil ahora con mi pasaporte colombiano, yo no tengo la nacionalidad brasileña. Eh, Salí y en la inmigración ya leyeron mi pasaporte, vieron que yo tengo mi visa permanente de estadía en Brasil, pero para ellos no es suficiente que ellos vean que yo soy yo y que esa yo que ellos están viendo que soy yo está en el sistema como residente permanente. Ellos me tienen que pedir la identidad del Registro Nacional Migratorio que comprueba que yo estoy inscrita como inmigrante permanente, como residente permanente en Brasil. Necesitan dos documentos. Para ellos, a ellos no les basta ver mi foto, la foto que me sacaron en la Policía Federal. A ellos no les basta nada. A ellos solamente les basta. Ellos tienen que haber una comprobación constante. Entonces es un poco en esta dirección que pasa esto de la Fundación Cultural Palmares en relación a la cultura y en relación al argumento de la construcción identitaria. Y bueno, pasamos por esto en 2015, en 2016, en mayo de 2016 conseguimos la certificación de la comunidad del Quilombo de Grotão. Entonces finalmente es una comunidad certificada, la primera comunidad quilombola de la ciudad de Niterói. Y bueno, hasta ahí yo creo que podemos hablar de estos procesos de reconocimiento.
Creo que me pasé un poco del tiempo, no sé, Mariana, disculpen si eso pasó, pero podemos parar por aquí, pero hay más historias, hay más cosas que puedo contarles en relación a las etapas de reconocimiento. Lo que los puedo actualizar es que actualmente estamos en relación con el INCRA, que es el instituto que hace la titulación de las tierras, que es el Instituto de Colonización y Reforma Agraria. Estamos en diálogo, la Universidad Federal Fluminense, a partir del núcleo de investigaciones, se me olvidó, NUPIGI se llama el núcleo, y a partir del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos, para darle un auxilio al INCRA para acelerar el proceso, que ya van a hacerse, ya hacen 9 años que tiene la certificación y está hace 9 años en pendencia, hace 9 años en veremos para la titulación del territorio y finalmente la conclusión de la aplicación del artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias. Bueno, gracias, Daniela. Muy interesante la propuesta. Había un texto para compartir que circuló, no sé si lo pudieron acceder quienes están acá. Un texto en donde ella justamente va contando este proceso de producción del reconocimiento desde abajo en un trabajo permanente, ¿no? De presentarse como y al mismo tiempo que eso tenga un efecto sobre la realidad de esta comunidad, ¿verdad? Es súper interesante, en donde hay una producción colectiva de la verdad, ¿no? Negociada, contextual, súper interesante. A mí me interesaba que nos cuentes, como digo, como una pregunta para romper el hielo, quizás podemos reunir varias y que las conteste, no sé qué les parece. Me interesaba que contaras un poquito esta idea del empretecimiento, ¿no? De qué se trata, si es algo que es más bien una categoría que vos conseguiste proponerle al campo o si es una categoría que usan las personas eh, que hay una cierta forma de reivindicación. ¿Cómo manejaste esa idea del empretecimiento? Y después, algo que me pareció muy interesante, vos contás que cuando la comunidad tiene que autodefinirse como quilombola, no es algo que sucede de manera unánime, contundente, homogénea, sino que por lo menos en un momento, o eso fue lo que yo creo haber leído, es algo que ni siquiera los propios actores reivindican con demasiada seguridad, certeza y convicción, ¿verdad? Porque aparece una idea de que quizás se quedan congelados en un estigma, ¿no? Como presos de una etiqueta, de un rótulo que están obligados a ponerse en pos de esa reivindicación coyuntural que tienen en ese momento. Y pudiste seguir esas vacilaciones, ambigüedades, conflictos al interior de la propia comunidad en relación a esa reivindicación, me parece que puede ser algo interesante para seguir la conversación. Propongo que hagamos una rondita si hay otros comentarios, preguntas, y ahí después Dani puede retomar varias y, bueno, responder lo que quiere y lo que no puede olvidar. Sí, yo también iba a preguntar también por el empretecimiento, a ver este concepto, cómo lo habías desarrollado y cómo lo ves ahora en acción, después de 10 años de trabajo de campo. Y te quería preguntar, ¿cómo llegó ese grupo de investigadores a la comunidad? ¿La comunidad llamó, se contactó con la universidad? ¿Cómo fue ese vínculo en el que, por cómo está el texto y lo que vos contaste recién, vos entraste cuando ya estaban en diálogo con los investigadores? Entonces, bueno, quería ver cómo se había dado ese vínculo. Siguiendo con la pregunta de Mariana también, me interesaba mucho saber eh, qué es hoy para los miembros de la comunidad ser un quilombola cuando salen de la comunidad.
cuando van a Río de Janeiro, cuando, no sé, cuando van al mercado, qué implica, qué implicaciones tiene ser un quilombola ahora. Y lo último que te quería preguntar, que es, de la lectura del texto, a mí no me quedó claro, pero porque me dificultó mucho el portugués. Esta vez el texto me pareció difícil porque hay un tema ahí jurídico que yo no manejo para nada. Em, ¿Qué era lo que esta chica, esta mujer de turismo de Estados Unidos, tanto no podía entender? ¿No? ¿Qué otras cosas, además de no estaban aquí antes, estaban jugando en esta mujer de Estados Unidos? Porque es como muy rara esa pregunta constante todo el tiempo. No sé, tengo la sensación como que va más allá del tema de las sensibilidades jurídicas comparadas, ¿no? No sé, me parece que ahí hay un tema es una intuición. Hay un tema de categorías raciales como muy disímiles en ese no entender qué estaba pasando. Y bueno, te quería preguntar si lo pensaste también por ese lado, cómo era esta relación. Hay otras tres preguntas, no vi el orden en Sí, las que levantaron la mano. Itlali. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Citlali Quecha. Bueno, muchas gracias, Daniela. Ha sido muy interesante poder escucharte. Dos cosas que me parecieron muy sugerentes y que me remitieron a ligar esta experiencia con la construcción del expediente que elaboró Richard Price para el caso Saramacca versus Surinam en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que es el lugar donde yo soy investigadora. Tuvimos justamente la presencia del doctor Price en 2015 y nos compartía en algunas sesiones de trabajo cómo fue la construcción del expediente para demostrar las vinculaciones territoriales de los Aramaca con el bosque, ¿no? Que era como el principal elemento de disputa en ese momento. Eso me parece muy interesante y mientras te escuchaba no podía evitar encontrar algunas similitudes en el proceso. Y justamente mi pregunta es esa. Si alcancé bien a entender la primera parte de tu exposición, me parece que hay apuntalas una tensión sugerente entre los derechos ambientales y los derechos colectivos en un momento de este proceso de certificación y de la construcción identitaria. De ahí me gustaría saber cómo fue entonces la construcción, la justificación del vínculo territorial y ambiental, por supuesto, que fue utilizado para este proceso. Me parece muy, muy sugerente. Muchas gracias. ¿Querés contestar esas? Y después seguimos con las siguientes tres. Yo Eh, podría agregar algo a una pregunta que se hizo, porque es algo Sí, chiquito con una que se hizo dale. para abrir. Con respecto a lo que decía Lea con esta colega que le costaba entender por dónde iba la cosa, que ella decía, bueno, entonces no estaban acá primero. Yo quería preguntar, porque está como en un apartado vinculado a la naturalización, si no hay algo también ahí de pensar el reconocimiento de tierras, más con esta lógica de las comunidades originarias, del estar antes, y cómo ahí sentí también que hay algo que me perdí en eso. Pero bueno, para sumar esto nada más. Y después hago la otra pregunta en la otra tanda. Dale, disculpen tanto Maite como Ignacio que quedan esperando un momentico, pero es que si no me voy a perder un poquito y abarcar todo. Y tú también, Maricruz, que tenías más preguntas. Voy a intentar ser bien directa. Bueno, primero sobre el texto y sobre la compañera turismóloga estadounidense. Bueno, yo les comparto igual porque a mí me gusta hacer este tipo de división y de compartir esta parte un poco de las cocinas de la producción científica,
puede ser que yo no haya llegado al punto bien o explorado muy bien la idea de estas interpelaciones que ella me hacía y de lo que ella no me entendía, porque claro, dentro de la propia experiencia que yo tengo en el Quilombo de Ugrotown como investigadora, no es la primera vez que me confronto con estadounidenses y con la forma en la que ellos mismos construyen la raza y la forma en la que ellos me ven. En otras ocasiones se volteaba una señora y me decía, en otra ocasión en la que recibí un grupo que era el Grupo Oxford de Derechos Humanos, de un curso de Derechos Humanos en Brasil, hicieron un campo en el Quilombo de Ugrotown y yo estuve allá más como traductora de la historia de la comunidad y tal. Me coloqué en este lugar para compartir este espacio de la comunidad de Ugrotown las señoras me decían, eran varias mujeres negras, y me decían así, todas estadounidenses, y me decían así, yo no entiendo cómo puedes tú decir que eres blanca. Y bueno, en Brasil yo les respondo, I'm as white as it gets, porque bueno, en fin, es mucho más que una composición simple, que es apenas sobre la distinción física, racial, sino que también hay millones de otras construcciones que también se implican en esto. Entonces creo que esto también venía un poco dentro de la pregunta y de la forma mal comprendida de esta gestión del territorio también, que ya era muy interesante porque se colocaba en un lugar bueno, y ahí me comienzo a mezclar un poco y me van a disculpar, bien entitled, bien, que es esta cosa de creerse el dueño de los propios derechos, que no es la misma relación de la ciudadanía que nosotros tenemos y de la sustancia moral digna, como diría Luis Cardoso de Oliveira, en la que ella decía, bueno, pero es que ellos llegaron primero, es el primero que llega, el primero el que le toca, es como diríamos en Colombia, el que se va para Barranquilla pierde su silla y se sienta en una puntilla. Entonces, es un poco también esta relación con los derechos. El artículo que les comparto es un artículo que está en una colectánea de antropología del derecho, entonces tiene un poco este camino, ¿no? De construcción. Y sí, yo creo que falta mucho explorar y falta explorar mucho este encuentro que había con esta pregunta, con esta insistencia, y la verdad es que creo que me toca pensarlo mejor y volver al texto para desarrollarlo otra vez mejor. Pues no creo que haya sido un problema de comprensión de ustedes. Es un instrumento también que he intentado ir buscando los diferentes instrumentos narrativos para traer esta historia sin que sea solamente esta sobrecarga jurídica de las sensibilidades, de las normatividades. He intentado conjugarlo un poco mejor con la etnografía y creo que es un producto de eso, les respondo. No sé si llego a responderles, pero pues les traigo. Sobre el empretecimiento. El empretecimiento es una propuesta que yo hago a partir del final de la tesis del doctorado, principalmente con una segunda parte que no llego a explorar aquí hoy en lo que les contaba, que es justamente lo que pasa después de la certificación de la comunidad como quilombo, que es un proceso de apropiación de la propia identidad. Yo hablo del proceso de apropiación en el sentido de Tal al-Assad, que tiene que ver con una forma de traer el orgullo, de tener y de poseer una identidad, y no necesariamente en lo que, no sé si en el español, también está esta acusación, esta categoría de acusación a la apropiación cultural. Me parece que es mucho más adecuado traer esta categoría como usurpación cultural y dejar y poder hablar de la apropiación cultural de la gente que fue consecuentemente durante muchas décadas silenciada, apagada y violentada por traer sus raíces y por enorgullecerse de sus propias raíces. Entonces, el empretecimiento lo traigo justamente en este sentido de apropiación de la identidad. Es una categoría que voy a desarrollar más en un sentido teórico. No he tenido la oportunidad de compartirla más con el campo, porque es de hecho un juego etnográfico que hago, porque la primera vez y la única vez, y después, bueno, esa es otra historia que también está en el libro, si lo quieren, por favor, accesen el libro.
la única vez a la que entré a la cocina, en la que entré a la cocina a ver la feijoada siendo elaborada. Yo lo único que sabía de hacer frijoles, porque en Colombia también hacemos frijoles, pero lo único que yo sabía de hacer frijoles era que pues uno los pone de remojo la noche antes. No sé ustedes si tienen esto o como es aquí en Argentina, creo que no se consumen tanto los frijoles, pero una de las acciones que hacía mi abuela para hacer los frijoles era ponerlos de remojo la noche antes. Es la única vez en la que me dejaron entrar a la cocina en el Quilombo de Grotão. Yo le dije a Renato, que era él el que estaba haciendo la feijoada, le dije, bueno, pero entonces los frijoles no los pones en remojo. Y él se voltea y me dijo, no, es que si los pongo en remojo, ellos pierden el color y a mí me gusta más ponerlos así porque empretecen la feijoada, porque me interesa que esta feijoada sea tan preta como sea posible. Entonces lo tomo un poco de este lugar etnográfico en el que él me trae esto de que no, esto tiene que ser bien negro, y lo tomo para hablar un poco de estos movimientos que voy observando y que en realidad no necesitaría yo hablarles a ellos de eso, porque ellos mismos lo vienen mostrando y lo vienen encarnando en diferentes movimientos. Cuando hablamos, por ejemplo, y ahí es interesante porque voy a aprovechar y voy a responder una de las preguntas que me hicieron sobre cómo es el rótulo. Creo que fue Leana que me preguntó eso, fue Mariana. Creo que las dos me trajeron un poco esa pregunta sobre cómo es llevar este rótulo, esta etiqueta de ser quilombola en diferentes lugares. Hay dos casos que se me hacen casos paradigmáticos para entender este proceso de afrocentralización y de apropiación de la identidad. Es el caso de Renato cuando se lanza como concejal a la ciudad de Niterói. Si uno hace una búsqueda rápida en Google, va a encontrar las fotos de diferentes ocasiones en las que él se candidató y va viendo las fotos utilizadas y la imagen construida. En la primera elección es un hombre que tiene mucho más vínculo con el campesinato, y en la última elección, que fue este año, uno ve a un rey negro vestido de un wax, que tiene que ver de hecho con estos procesos que no solamente tienen que ver con la valorización de la identidad en el interior de la comunidad, sino también como Lea misma traía cuando me hablaba del GEALA, antes de comenzar a hablar, de los diferentes movimientos de visibilización del tema afro-latinoamericano, que también tiene que ver con eso, que tiene que ver con las influencias externas, pero también en cómo se digieren estas influencias externas para producir cosas nuevas y para construir movilizaciones políticas. Entonces está el caso de Renata y está el caso también de Mariana Braga, que es sobrina de Renata, y hoy en día ella es cantante, ella es sambista, y esa es su profesión desde los 15 años de edad. Y es muy interesante porque cuando yo la conozco, es una muchacha más joven que yo, debe tener tal vez unos 10 años menos que yo, no, un poco más. Pero cuando la conozco es una muchacha que tiene su pelo alisado, y se presenta de una forma, y a los pocos la voy viendo convirtiéndose en una gran cantante negra, no solamente en un florecer que tiene que ver con la edad de las mujeres y con los movimientos personales, sino también en la valorización de lo que ella representa. Entonces, como quilombola, ella tiene una proyección nacional, una proyección regional, una proyección como cantante, una proyección de su pertenecimiento al samba, de su pertenencia a las escuelas de samba mismo, como música. Entonces también hay esos diferentes desdoblamientos, y al mismo tiempo hay gente que todavía dice que no, pues no utiliza esa identidad, simplemente no la moviliza en otros espacios. Hubo disensos, y es muy interesante porque estos disensos, estas controversias acostumbran a acontecer justamente en los momentos paradigmáticos para la certificación. Ahora estamos comenzando a prever también otro tipo de conflictos que tienen que ver con el territorio, con ese pertenecimiento y con los vínculos familiares. No se tratan de grupos cohesos, pero también al mismo tiempo, y eso tiene que ver por lo que yo no entro a la cocina, eh,
porque una vez me corté y me tuvieron que llevar al hospital a tomar puntos y fue un una cosa terrible. Pero tiene que ver un poco también, por eso no traigo mucho estas controversias y estos disensos, porque justamente dentro de las negociaciones que hago con la comunidad sobre mi trabajo y sobre la posibilidad de la manutención de mi investigación, tiene que ver un poco que no me meto en eso, que yo simplemente no debo atravesar esa frontera porque a ellos no les conviene y es incómodo y no me van a abrir las puertas en ese espacio. Entonces también están los límites de la producción etnográfica y los límites de eso, de lo que mis interlocutores, de lo que estos sujetos con los que yo trabajo y que tienen interés en mi investigación y que tienen interés en los productos de mi investigación, quieren o posibilitan que yo haga como investigadora. Entonces está por ahí también. Sí, miro, ya, bueno, la tensión con los derechos ambientales. Es muy interesante, no sé si voy a decir tu nombre bien, me disculpas, Tlali. Es muy interesante que hayas traído justamente a Price, porque una de mis principales referencias dentro del estudio de las comunidades remanescentes de Quilombo tiene un artículo súper interesante justamente debatiendo con esta construcción del expediente de Price en una revista que se llama Antropolítica, en la edición número 19, que habla justamente también de la cuestión de cómo se ingresa y cómo se articulan los grupos étnicos en Brasil y lo contrapone un poco a las cuestiones que Price levanta. Es muy interesante, me llamó mucho la atención. Es un texto de Liane Cantarino Duaye, que es una de las mayores, de mis mayores referenciales teóricos en las comunidades de Quilombo y la cuestión ambiental. Y la justificación del vínculo territorial, vean, en este momento, y yo les presento este trabajo no tiene una solución terminada todavía, la comunidad vive bajo amenaza del medio ambiente, bajo amenaza de la expulsión, ellos construyen otras formas, es una solución también porque como lugar privilegiado del Samba, la Secretaría de Turismo de la ciudad, entonces tiene una cierta protección porque los incluye dentro del mapa turístico de la ciudad de Niterói. Entonces hacen varios tipos de negociación para mantenerse en el territorio, pero legalmente eso no está todavía resuelto. La resolución que estamos intentando hacer es negociar con el parque que ellos excluyan el territorio de la comunidad de dentro del Parque Estadual de la Serra de Tiririca y existe esta sobreposición legal. No les hablo de un caso que no está ni cerca de haberse terminado. Entonces tampoco te puedo traer datos mayores de cómo se funciona esta resolución. Y la justificación del vínculo territorial es justamente que la tierra es de ellos. Ellos la compraron en 1940, creo. Si no me engaño, esa es la fecha que tenemos una carta de Irene López Obrador, tenemos es óptimo, ¿no? Ellos la tienen, pero nosotros como investigadores tenemos estos documentos en la que Irene López Obrador les vende este pedazo de tierra a la comunidad. Entonces, esa es la justificación que tenemos, el hecho de que ellos están allá desde 1926. Y la llegada de los otros investigadores a la comunidad, Lea, ya vi que era esa la pregunta que me estaba faltando, es la verdad verdadera, no te sé decir muy bien, pero porque cada uno fue llegando, ¿no? O sea, Ronaldo Lobón, que es una de las personas que está trabajando en este momento con la cuestión del INCRA, llega ya a través de otra comunidad, que sería la comunidad pesquera de Itaipú y la comunidad tradicional del Mojo de las Andoriñas, que son dos comunidades vecinas. En el INEA, que los proyectos de Roberto Cant de Lima también comienzan en la comunidad de pescadores de Itaipú. Tampoco en este momento rescatar, eso fue hace 60 años, estamos cumpliendo, estamos celebrando los 60 años de investigaciones en la playa de Itaipú, que es vecina a la comunidad del Quilombo de Grotão,
Em, entonces, viene un poco a partir de ese vínculo, viene Ronaldo Lobão. Hay gente que llega a partir de la samba, a partir del lugar, como, está el Quilombo de Grottown, llegaron, fueron a la samba y se dieron cuenta, pues se dieron cuenta, no, descubrieron a partir de las narrativas y de las personas que es una comunidad de Quilombo, y entonces van, inician los proyectos allá también. Entonces son varios tipos de circulación diferentes y también vía partidos políticos. Como fue candidato concejal por la ciudad, él ha circulado, ya está en su segundo partido político a partir de este año. Él era del partido político Partido Socialismo y Libertad, que tienen un poco estas banderas, que tienen una entrada muy grande en la universidad. Entonces, a partir de eso también hay vínculos. Y ahora está en el Partido de los Trabajadores, que también tiene algunos vínculos con la universidad. Entonces viene partido político, samba y comunidades vecinas. Entonces son múltiples las llegadas. Yo misma llegué por un homenaje que le estaban haciendo a Roberto Cant de Lima en un samba. Fue así que fui la primera vez y me enamoré. Maricruz, ¿querés completar tus preguntas? Sí, gracias. Bueno, y de paso le agradezco a Daniela, muy interesante la exposición, que nada, metí la preguntita en la ronda anterior sin haber pasado por ese agradecimiento. Muy interesante escucharte. En el proceso de afirmación identitaria, ¿en algún momento se barajó la idea, porque estaba pensando que en el 2012 fueron las directrices curriculares de la educación quilombola, de alguna institución educativa quilombola en la región, o si tuvo algún impacto esto, esta especificidad de la educación quilombola en las escuelas quizás de la región, para alguna articulación para el proceso de afirmación identitaria? Quizás a partir de relatos de los jóvenes que iban a las instituciones, hay algo ahí que quizás sea interesante para comentar. Gracias, Daniel. Maite, si anda por ahí. Sí, perdón, estaba teniendo fallas de internet, entonces apagué un poquito para escuchar mejor. Me sumo al agradecimiento, súper interesante. Yo soy del norte de Argentina, vivo en Chaco. Entonces, en parte contestaste un poco la pregunta que te hicieron respecto bueno, este choque entre derechos ambientales y comunidades étnicas. Y acá se está dando una situación de un juicio donde hay antropólogos haciendo pericias también en conjunto interdisciplinarias entre una disputa parecida por una ley que hay acá de atribución de territorios a comunidades originarias en el impenetrable chaqueño. Bueno, a su vez también se trata de una zona protegida, entre muchas comillas, en este momento. Y mi pregunta era si el Parque Estadual da Serra da Tiririca tiene alguna concesión privada, alguna fundación extranjera. Acá, en el caso, por ejemplo, del Chaco, la disputa es con la fundación de David Thorne, que a su vez es quien trajo las forestales acá, o sea que hay una serie de contradicciones ahí. Y se plantea la misma situación que en el texto mencionás en algún momento, que por la conservación ambiental se restringieron un montón de las actividades este, que podían practicar las comunidades originarias en los parajes que hay cerca del impenetrable. Así que era un poco sí, por ese lado. Gracias. Gracias, Ignacio. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que me hiciste buscar mucho portugués en el diccionario con tu paper, pero bueno, no, me gustó mucho el apartado sobre la burocracia. Me parece que la cuestión del Estado ahí es como me parece muy interesante, ¿no? La cuestión del Estado, ¿no? Pero mi pregunta iba más hacia dos aspectos, cortito. Eh, Durante la pandemia, ¿cómo se desarrolló la cuestión de su actividad, ¿no? Que, bueno, que por momentos parece que es turística, por momentos parece que es cultural, es étnica, parece que ahí tiene varias caras. Me interesa ver qué pasó. Yo tengo entendido que allá en Brasil la pandemia no se vivió como en el resto de Latinoamérica, pero me imagino que el flujo de visitantes debe haberme armado mucho por una convicción personal de muchas personas que decidieron cuidarse y no viajar tanto, ¿no?
Y después, cuando vos abordaste la cuestión de las identidades, te quería preguntar, con esto del desarrollo de los resorts y de estos complejos que se desarrollan en esta zona de Brasil, si parte de los individuos, de la gente de la comunidad, forman parte de esos resorts como trabajadores, ¿no? Y si vos hallaste en tu trabajo etnográfico algún tipo de identidad obrera al respecto, ¿no? Algún tipo de desarrollo y luchas, porque me imagino que, bueno, no voy a anticiparme ni voy a sacar conclusiones prematuras. Gracias. Gracias, Ignacio. Yo quiero Florencia. quiero una pregunta. Daniela, la verdad que me encantó la presentación. Bueno, me sumo a todos los comentarios que te hicieron hasta el momento. Yo lo que quiero es llevarte a un plano más histórico, menos antropológico, con lo cual puedes o no contestarme la pregunta, pero quiero aprovechar que te tengo al frente para ver si podemos dialogar sobre algunos temas que justamente estoy trabajando en este momento y que me surgen dudas todo el tiempo. Así que ya te digo, puedes o no contestar. Cuando me guío mucho de todo lo que es la historiografía de las geografías negras brasileras, muchísimo, o sea, sigo y he leído mucho sobre el tema, sobre toda la construcción de los espacios negros, sobre los territorios negros. Estoy siguiendo mucho algunos autores, ¿no? sobre el tema. Y la duda que tenía yo cuando estoy trabajando esos temas es, primero, esta diferencia entre espacios negros y territorios negros. Supuestamente, y de acuerdo a la historiografía brasilera, el territorio negro, no todos los espacios negros son territorios. El territorio es como un paso siguiente al espacio, es decir, es cuando hay una apropiación de un territorio, cuando hay una identificación clara de ese espacio. Y por otro lado, eh, la duda que me surgía a mí era cómo vincular estos territorios negros con las poblaciones esclavas y no con las poblaciones libres. Es decir, sabemos que las personas que han sido esclavizadas cuando logran la libertad, cuando logran emanciparse, se concentran en ciertos barrios. Nosotros lo tenemos en ciertos barrios, lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos en otros lugares. Ahora, ¿qué pasa con las poblaciones anteriores, las poblaciones cuando son esclavas? ¿Pueden construir territorios negros? Eso es la pregunta que yo me hacía, porque si nosotros pensamos como producción y apropiación de la negritud, si pensamos con identidades como vos hablaste, confirmadas, atribuidas y no me acuerdo cuál era la primera, afirmada, atribuida y confirmada, digamos, es como podríamos hablar también de territorios negros durante la esclavitud. En ese caso, la ranchería de los esclavos, acá está Alejandro Richard, que él ha trabajado bastante el tema en Paraná, eh, Paraná, una ciudad argentina, ¿no? La ranchería de los esclavos, los lugares a donde hubo una gran concentración de esclavos a través del trabajo. No estoy hablando solo del lugar de habitación y de trabajo, estoy hablando de la producción y reproducción de la negritud a través de una gran cantidad de prácticas vinculadas con la esclavitud de la diáspora africana. Entonces la pregunta que yo me hago, perdón que lo saco del tema totalmente y lo llevo a otro, es si es posible que nosotros podamos hablar de territorios negros aún con las concentraciones de población esclava y no necesariamente de la población libre. Esa es la pregunta, que es la pregunta que me hago todo el tiempo yo porque estoy trabajando en estos territorios y la verdad que no sé si hablar de espacios negros o de territorios negros. Gracias, Florencia. Ahí yo para sumar ahí a eso, digo, esta cuestión de pensar como el Estado como un interlocutor de ese proceso y al mismo tiempo vemos que con su política ese Estado está produciendo formas indirectamente de la negritud, ¿no? Es interesante pensarlo en ese movimiento. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Ahí quedó una mano Yo, levantada. yo no llegué a levantar la mano. ¿Cómo andás?
Muchas gracias, Daniela, por la exposición y el tema muy, muy rico también para charlarlo. En primer lugar, te quería preguntar si habías hecho algo, Citlali dijo algo que iba por ahí, por eso no levanté la mano después. Si hiciste algún paralelismo entre el proceso este de reconocimiento por parte del Estado, a mí me llevó directamente al reconocimiento de las comunidades indígenas, que acá en Argentina lo hace el INAI, que tiene, bueno, ese ida y vuelta en sintonía con esto. Y lo otro que había dicho Florencia, recién estos espacios de negritud, espacios, territorios, me llevó al trabajo de Tania Andrade Lima, arqueóloga ahí en Río de Janeiro, cuando habla de estos espacios de socialización que se resignifican y, bueno, no lo tengo en claro porque la verdad que nunca me lo había preguntado, pero en línea con lo que decía Florencia, en esa urbe, esos espacios habitados y resignificados desde la negritud, bueno, creo que abre las puertas para pensar en territorios o en territorialidades. Eso nomás. Gracias, Alejandro. Daniela. Estaba aquí anotando. Bueno, yo soy la que les agradezco la oportunidad de estar aquí y la verdad todas las preguntas y toda la interlocución está siendo lindo. Muchísimas gracias por recibirme de forma tan generosa. Estoy realmente muy emocionada con la generosidad que han tenido conmigo. Entonces, bueno, en ese sentido. Vamos. No sé, Maricruz, si entendí muy bien tu pregunta. Después cualquier cosa me puedes corregir. No pasa nada. Que me preguntas si dentro de ese proceso de afirmación quilombola hubo algún interés o alguna articulación con la cuestión de las políticas educacionales. ¿Es eso? No. Te Bueno, respondo sobre de todo una con la sí. instalación de las escuelas No, quilombolas, las escuelas en los quilombos, claro, las porque estamos directrices hablando de una nacionales para que comunidad. las escuelas trabajen la cuestión de los quilombos. Entonces digo, Sí, bueno, para ver el impacto del currículum en o no en estos movimientos de claro, enfrentamiento. por eso mismo te cuento así, te digo que no de una simple seca, pero hay más explicaciones todavía. Es una comunidad muy pequeña, entonces tampoco llega a tener el alcance de reivindicar cualquier política educacional quilombola, porque no hay gente suficiente que sea quilombola y que frecuente las escuelas también. Entonces tenemos por ese lado. Por otro lado, también la comunidad del Quilombo, y en este momento estoy participando de la coorientación de una licenciatura que quiere hablar sobre la pedagogía implicada en la comunidad del Quilombo de Ugrotown, que es la licenciatura de Rosa, y, y es precisamente cómo el Quilombo va a tener un efecto justamente en la distribución de estas políticas. Dentro de esto, y ahí ya aprovecho y le voy contando a Ignacio sobre la cuestión de la pandemia, hubo un proyecto, un edital de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Estado de Río de Janeiro, que en esta época yo no estaba en la comunidad, en esta época yo estaba desarrollando mi doctorado sándwich en Francia, me tocó durante la pandemia, estaba ya cuando comenzó la pandemia, entonces estaba lejos de todo y estaba más concentrada en el desarrollo de la tesis, entonces no viví mucho la época pandémica, pero estos proyectos fueron esenciales. Y dentro de estos proyectos, una compañera mía, Yolanda Ribeiro, que también escribe sobre el quilombo de Ugrotown, estuvo auxiliando a la comunidad dentro de estos proyectos. Y uno de los resultados del proyecto fue lanzado el año pasado. Hicimos un libro sobre la comunidad y este lo hicimos en organización conjunta y lo distribuimos, bueno, en los colegios qué vergüenza, en los colegios de la zona y en los colegios de la ciudad, para poder incentivar la ley 1069, si no me engaño es esa, la de la educación de la historia de África y de esta cuestión en las comunidades del entorno de la comunidad del Quilombo de Ugrotown. Entonces produjimos este material,
Si tienen interés, es un material de acceso gratuito, es muy directo, es un libro que se propone hacer un libro simple, solamente cuenta la historia de la comunidad del Quilombo de Grotão. Entonces, si tienen interés, después se los puedo compartir, es un trabajo muy bonito que tenemos en conjunto con Yolanda Ribeiro. Entonces, es un poco esta cosa de la relación con la educación y ahí aprovecho y termino. La ley, sí, gracias Felipe, la ley 10.639 de 2003. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, entonces aprovecho y ya me voy ahí un poquito a responderle a la pandemia a Ignacio, que tiene que ver, bueno, esta sobrevivencia durante la pandemia, como te explico, no la acompañé mucho, por eso tampoco la trabajo mucho, en ningún trabajo la traigo, justamente porque estaba en otro momento de la ciencia, de producción científica, en la que no tenía muchos vínculos con la comunidad, pero te respondo que hay esta implicación del Grotão en diferentes leyes culturales, como el punto de cultura, diferentes leyes que dan incentivo a la cultura local. La comunidad siempre aplica y ha conseguido proyectos con base en esto. Entonces, este fue uno de los métodos de sobrevivencia durante la pandemia y la otra fue el delivery de la feijoada. No habían sambas durante esta época. El alineamiento político de la comunidad hacía parte del alineamiento político de la gente que respetaba la pandemia como un evento social importante. Entonces, por ese lado, el delivery de la feijoada, y bueno, claro, fue un momento dificilísimo para todos, y principalmente en ese sentido porque hace parte del sustento de la comunidad. Pero como te digo, no es una de las cuestiones que yo acompañé mucho. Lo interesante que hay en la comunidad del Quilombo de Grotão, ya siguiendo un poco la pregunta de Ignacio, no te he saltado, Maite, ya voy a volver a hablar contigo, solo porque aproveché que está aquí anotado, y porque también la respuesta es corta. En este lugar es un lugar muy privilegiado, en ese sentido no llegó a haber desarrollo de la especulación inmobiliaria de los grandes resorts. Había los intereses, todavía hay las amenazas, todavía son constantes las amenazas, pero no llegaron a llegar. Entonces no llega a haber una conexión y no llega a haber una cooptación de la población por ese lado. Y sobre la identidad obrera, identidad trabajadora, la verdad verdadera no te sé decir. No te sé decir, no te voy a responder nada porque no te sé decir, pero tengo el palpite de que sí hay por un lado, pero al mismo tiempo la identidad obrera del hacer no necesariamente va a ser y a coadunar con otro tipo de identidades obreras, entonces es un tema que me interesa, pero que no necesariamente te puedo desarrollar con ninguna profundidad. Entonces, te respondo, Ignacio, no tengo ni idea de lo que me preguntaste. Maite, vuelvo a ti sobre la cuestión del norte de la Argentina, con el choque de derechos, las pericias, la atribución territorial. Si el PC tiene alguna concesión privada, no la tiene, pero te hago una invitación tanto a ti como también a, espérate, creo que es Alejandro, sí, que hace el paralelismo con el reconocimiento indígena, que dice el paralelismo, los invito a leer una entrevista que hay con Marcus Colchester, que es un antropólogo que justamente fue una de las personas involucradas en la construcción de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue muy importante. De nuevo, vuelvo a hacerles la propaganda de mi libro. Fue muy importante para la construcción y el entendimiento de por qué las políticas de multiculturalidad son tan parecidas. Y es justamente esto lo que trata esta entrevista. Está en un dossier que se llama Modos de Normatividad, está en francés. Es una entrevista hecha por Laurent Thévenot y Véronique Champel-Desplat. Y en eso ellos trabajan un poco la relación que hay entre estas políticas identitarias y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo con los derechos territoriales y los multi-stakeholders y la facilidad de ingreso de empresas privadas para dentro de los territorios de poblaciones tradicionales
se me hace que es una entrevista fundamental para que entendamos, de hecho, que estos modos de normatividad y que estos paralelismos no son una locura. Yo sentía que me estaba volviendo loca en 2014 cuando comencé a leer sobre eso y comencé a ver la similitud de los derechos a estos pueblos. Entonces, los invito a que la lean para que no se sientan locos como yo. Básicamente esa es la respuesta que tengo que dar, que tengo para darte. Después, si te interesa, puedes coger mi mail, pueden, por favor, si quieren contactarme y tal, me escriben y yo les mando el libro, les mando también el link de esta entrevista, que es muy interesante. Entonces, eso es lo que te tengo para responder, que tiene toda esta relación, aunque no haya tenemos la suerte de que no haya una concesión privada, pero al mismo tiempo entendemos que es la facilidad para eso, para que haya ese tipo de concesiones, Maite. Bueno, vamos, Florencia. Bueno, me traes una pregunta súper compleja, principalmente de esa desvinculación a la antropología, que es mucho la relación y la forma en la que yo construyo el trabajo. Me parece súper interesante lo que traes sobre esta cuestión de la historia y la geografía negra. Son formas de apropiación muy diferentes y son formas de tratar los asuntos y de construcción científica también que son bien diferentes. Entonces, no sé si la respuesta que puedo traerte va a tener va a estar a la altura también de tu colocación, que me pareció excelente. Muchas gracias, porque fuera de eso también me das y me regalas una vía de desarrollar más el trabajo, más para el frente, de desdoblarlo. Entonces estoy muy contenta por eso. Y me dices, yo voy a repetir lo que yo entendí de la pregunta y te respondo la pregunta que yo entendí, ¿te parece? Creo que es la forma en la que podemos comunicarnos. Si es posible hablar de territorios negros de la población esclava, exactamente como eso, de territorios, no solo de espacios, sino también de territorios. Sí, me recuerda mucho también a un texto que está en este libro que se llama Quilombos, Identidad Territorial. Bueno, es el primer libro sobre comunidades quilombolas desarrollado por el Grupo de Trabajo de la Asociación Brasileña de Antropología, organizado por Eliane Cantarino Dwyer. En ese libro hay un texto de Alfredo Wagner de Almeida, que es un antropólogo de la Universidad Federal del Amazonas, y este texto trabaja justamente sobre esta cuestión de la construcción del territorio quilombola. Y se me hace, me parece, y propongo de repente, Florencia, que los territorios que son construidos tanto históricamente durante la esclavitud, los podamos llamar también de territorios quilombolas por ser territorios de resistencia. Yo creo que los territorios de la esclavitud remiten mucho más a la violencia y a la violencia misma. Entonces, pensar en territorios quilombolas tal vez sea hasta un poco más palpable, por pensar que justamente estos grupos, tanto en situaciones, y no solamente hablamos de la esclavitud del periodo colonial, sino también en otros momentos de esclavitud, la ciudad donde hice mi primer trabajo de campus de 2010 a 2013, que se llama Campos dos Goitacazes, fue una de las últimas ciudades a abolir el trabajo esclavo. Entonces también estamos hablando de poblaciones que vivieron en esclavitud hasta hace muy poco tiempo, y hace muy poco tiempo que los líderes con los que yo conocí, los líderes quilombolas que conocí en la ciudad de Campos dos Goitacazes, hablaban justamente de la relación con el trabajo del corte de caña, con el trabajo en las usinas. Entonces estamos hablando también de formas de trabajo que son esclavitud. Entonces la manutención y la resistencia y la existencia de territorio en ese sentido es más quilombola que solo negro, sino que es quilombola en el sentido de la resistencia y de la construcción de un vínculo que tiene que ver con eso, diría yo.
te respondo un poco, pero me acabas de dar una puerta muy interesante para explorar. Agrego algo, porque la diferencia que establecen entre espacio y territorio, espacio negro, territorio, es casualmente que en el territorio está mucho más marcado el tema de resistencia. Hay una apropiación del lugar vinculado con un espacio determinado y con un grupo determinado, y a donde predomina sobre todo, hay claramente una resistencia. Entonces, es como que es sinónimo territorio de resistencia, digamos, ¿no? No necesariamente eso pasa en los espacios negros, por eso es lo que ellos explicaban eso y hacían como una diferenciación entre la esclavitud y las poblaciones libres que están vinculadas a los territorios negros. Y yo trabajo con espacios habitados por esclavos y no sabía si era pertinente hablar de espacios negros o de territorios negros. Yo quería hablar de territorios negros, pero temía la crítica, en realidad era así. Que me dijeran que eso no correspondía como categoría. Me parece que fundamentado un poco también en la forma en la... hay una historiadora que me enamoré durante la tesis, que se llama Beatriz Nacimiento, que Claro, fue claro. reeditada ahora en 2021, que habla de la historia con las manos negras y habla de la apropiación del término de quilombo en ese sentido, y es la parte que te digo que me enamora y que sería el fundamento para hablar. Si es para hablar de territorio, no es territorio solo negro, sino quilombola. Ahí, Florencia, territorio sería el terreiro, como la idea de terreiro. O, ¿Qué sería terreiro? a ver si yo no sé, pero no sé si estamos confundiendo la palabra territorio en castellano a lo que sería un terreiro brasilero, en algo, ¿no? No, Mariana. No, está. Yo tengo algo que quería poner en la cuestión a Sí, propósito, que sí. es la idea que tal vez sea extraño, sea inapropiado mismo con toda la preocupación de Florencia de hablar de estos territorios con la misma construcción que Daniela nos mostró, que es una construcción republicana. Y es una construcción dentro de un problema republicano, que es un problema de reconocimiento de un territorio para certificación del Estado. O sea, hay este proceso que es una cosa nueva, al mismo tiempo que no existía en el periodo de esclavitud, no era posible, y que viene como un mecanismo de reparación de derechos perdidos en el periodo de la Constitución. Esto es importante, porque en 1988, el año de la Constitución brasileña, es el año del centenario de la abolición de la esclavitud. Entonces, estos actos institucionales transitorios, al cual Daniela se refirió muy bien, era como que una contrapartida de la esclavitud, aunque no tenía el mismo reconocimiento de los derechos de pueblos originarios que estaban en la parte grande de la Constitución. Pero esto fue un mecanismo jurídico, como Daniela muy bien presentó, para la construcción de territorialidad a partir del Estado. Entonces, esto fue un proceso contemporáneo a partir de referenciales históricos que al mismo tiempo se borraron con nuevas interpretaciones antropológicas y nuevas interpretaciones de los grupos sobre ellos mismos. Entonces, tiene muchas cosas interesantes, pero creo que son territorios muy distintos en los sentidos que no podríamos hablar de la misma cosa, ¿no? Porque ahora es una ficción legal, es la categoría territorio quilombola, así como terra indígena. Es una construcción contemporánea dentro de políticas de reparación y con certificación del Estado, con el trabajo antropológico y con la autopercepción y el autodescubrimiento de los propios grupos de referencia a un pasado ancestral. Entonces son muchas cosas y sería un riesgo, creo, usar el mismo término
para procesos antiguos del pasado, de construcción de quilombo, porque una cosa es el quilombo histórico, otra cosa es el quilombo contemporáneo, y es sobre eso que estamos hablando, ¿no? Entonces, y parte de estos nuevos dispositivos jurídicos que Daniela muy bien estudió, son para uno de los problemas más grandes de Brasil. Son dos problemas muy grandes juntos, la desigualdad y la cuestión fundiaria, ¿no? Entonces, es para básicamente tener un otro mecanismo de regulación de la cuestión fundiaria que se abre, se pasa a utilizar este dispositivo y que los constituyentes, cuando crearon la Constitución, no imaginaban este otro tipo de uso. Imaginaban que sería solo una cosa casi folclórica o antigua de los quilombolas, pero eso pasa a tener un peso jurídico para constitución de territorio como territorio demarcado y, por tanto, un territorio colectivo de referencia a determinados grupos quilombolas. Entonces, la categoría se torna una categoría territorial en este sentido jurídico. Quería traer estas cuestiones que creo que Daniela puede explicar mucho más, pero son muchos procesos muy distintos. Dani, ¿estás de acuerdo o no? Si estás contra, dígame ahora, por favor, para que comprenda mejor, porque Yo lo estoy tú pensando eres la porque, especialista. bueno, especialista, no sé, no sé ni siquiera si me gusta usar esa palabra. Pero lo estoy pensando porque de hecho es un campo y se me hace que tiene que ver también con esta cosa de las disciplinas, ¿no? Entonces pienso un poco en lo que Felipe está trayendo, discúlpenme, qué vergüenza, una vergüenza cuando se me enredan las palabras en español. Eh, lo que Felipe está trayendo sobre estos movimientos muy nuevos, pero al mismo tiempo, como decía, me remite un poco a lo que Beatriz Nacimiento va trayendo de un reescribir la historia. Se me hace que honrando un poco la propuesta que ella hace, y es que, y ahí yo lo digo como antropóloga, porque historiador, yo no tengo tal vez el mismo rigor que la historia tiene sobre sí misma como una construcción de disciplina científica, tengo un rigor muy diferente, pero pensándolo a partir de la propuesta de Beatriz Nacimiento, claro, remarcando la idea de que esto es una cosa, de que son construcciones post 88, se me hace que no sé si concuerdo totalmente con Felipe. Estoy dividida, me hicieron pensar mucho. Ahora les agradezco eso porque es el mejor regalo que le pueden dar a uno cuando trae su investigación a un lugar. Eso es Perdón, lo que le puedo puedo meter, responder. no encuentro el signo de levantar la mano, lo perdí, pero quería meterme en esto. Casualmente, o no, yo estoy trabajando soy antropóloga, pero estoy haciendo una investigación que me llevó a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y encontré un texto que para mí fue genial, que es el de Raquel Rolnick, donde habla de los quilombos urbanos, eh, a ver, porque yo lo estoy usando y de hecho, Florencia, yo estoy definiendo a los barrios antiguos de Montserrat y Concepción como un quilombo urbano sui generis, porque ahí estaban asentadas las organizaciones, las naciones africanas en Buenos Aires. Y eso creaba una geografía relacional que asentaba esta resistencia en las prácticas de las naciones que permite llamarlas quilombos. Entonces, acá entiendo perfectamente lo que está diciendo Felipe, son procesos distintos, pero trayendo la idea de quilombo de Beatriz Nacimiento y de esta, también lo que decías, Daniela, ¿no? De esta continua resemantización de estos términos, no veo imposible pensar un quilombo urbano a fines del siglo XVIII en Buenos Aires, por lo menos es lo que yo estoy proponiendo. Si asentamos ese territorio en relaciones sociales de resistencia, que es lo que yo encuentro que había en los barrios de Montserrat y de Concepción. Agrego,
no sé, yo lo estoy trabajando de este modo. Justamente para mí es un quilombo urbano. No sé si sirve de algo, no sirve de algo, hace más lío, pero bueno, qué sé yo. Me encanta que trae el propio debate, porque se me hace que de todos los lados realmente podemos ir haciendo una colcha de retazos, pues. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias. Ya Bueno, estamos si en les hora. parece, sí, si les parece, cerramos con estas últimas intervenciones. Por mi parte, agradecer, Daniela, por la presencia, la disposición para conversar, la apertura, el frescor también para compartir tu trabajo. Este, al GEALA, por supuesto, por la presencia, las lecturas, los aportes, las preguntas. Ojalá que los intercambios sigan. Yo ahí puse la dirección de Daniela en el chat para que ya la tengan y compartan. Ojalá haya instancias de encuentros en breve, cuando se produzcan las jornadas próximas del GEALA. Y bueno, no sé, Lea, si Florencia, si querían hacer algún comentario, Omar. Volver a agradecerle a Daniela por la charla y por supuesto a Mariana y al GESPA por ofrecer esta coorganización de la charla que estuvo buenísima. Yo también me sumo, estuvo buenísima, estuvo muy linda, es más, nos quedamos cortos porque te aseguro que si teníamos más tiempo seguíamos, así que bueno, de eso se trata, casualmente, de intercambiar, de, de analizar nuevas líneas, de hacernos pensar, realmente de eso se trata, así que muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, Mariana, y muchas gracias esta coorganización que se hicieron. Muchísimas gracias a ustedes. Fue una experiencia increíble. Mejor, yo creo que solo si estuviéramos juntos para continuarla en un café. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por toda la acogida y por producirme nuevas preguntas y más, y instigarme más. Y el año que viene espero verlos en las jornadas del GEALA. Bueno, eh, hasta la próxima. Haremos otras cosas. Adiós. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.